¿Alguna vez has escondido tus manos al saludarte? ¿O las has quitado de una foto por vergüenza? Manchas oscuras, piel apagada y ese impulso automático de ocultarlas sin darte cuenta. No es la edad, es un error silencioso que casi nadie te explica y que cada día hace que tus manos parezcan más viejas de lo que son. Quédate, porque hoy voy a revelarte un método natural, seguro y sorprendentemente barato que está ayudando a muchas personas a volver a mostrar sus manos con confianza, sin cremas caras, sin tratamientos agresivos y sin seguir escondiéndose nunca más. Quiero empezar con una historia real. Carmen tenía 75 años cuando llegó a mi consulta con los ojos llenos de lágrimas. Se sentó frente a mí en silencio, respiró hondo y casi con vergüenza se quitó los guantes. Me mostró sus manos cubiertas de manchas oscuras, profundas, irregulares. Cuando las miro, siento que ya no me reconozco, me dijo. Parecen las manos de otra persona, como las de un leopardo viejo. Luego bajó la voz. No puedo ni tomar la mano de mi nieta sin sentir vergüenza. En la iglesia, durante el saludo de paz, usaba guantes incluso en verano. En las fotos familiares escondía las manos detrás del bolso o las cruzaba sobre el pecho, no por vanidad, por dolor, porque esas manchas le recordaban cada día algo que nadie le había advertido, que su piel estaba envejeciendo más rápido de lo que ella sentía por dentro. Había gastado más de 5.000 euros en tratamientos con láser. Le prometen resultados visibles en pocas sesiones. Después de varias, su tarjeta estaba al límite y las manchas apenas habían mejorado de forma perceptible. 4 semanas más tarde, usando algo que costaba menos que una taza de café, sus manos mostraban una apariencia visiblemente más joven, uniforme y cuidada. Cuando volvió a consulta, extendió las manos sin guantes, sin dudar, sonreía. Esa sonrisa de alivio que solo aparece cuando recuperas algo que creías perdido. Hoy voy a compartir contigo el mismo protocolo de 5 pasos que le enseñé a Carmen, un enfoque que ha ayudado a muchas personas a atenuar progresivamente las manchas de la edad de forma natural. Pero antes, dime algo. ¿Has notado que algunas manchas parecen aparecer de la noche a la mañana? ¿Te miras al espejo y descubres una nueva sin recordar cuándo llegó? No es tu imaginación. Un alto porcentaje de personas mayores de 50 años desarrolla este tipo de manchas con el tiempo. Y casi nadie te dice esto. No son solo cosas de la edad, son señales de un proceso profundo en la piel. La buena noticia es que cuando entiendes por qué ocurre, puedes empezar a mejorar visiblemente su apariencia. Quédate conmigo. Vamos paso a paso. Si este tema te importa, escribe manos en los comentarios y comparte este video con esa persona que siempre las esconde o evita las fotos. Lo que viene a continuación podría ser exactamente el cambio que lleva años esperando. Lo que viene a continuación no es solo información, puede ser ese punto de inflexión, ese antes y después que llevas años esperando sin saberlo. El primer paso del protocolo que transformó por completo las manos de Carmen puede parecerte demasiado simple, tan simple que muchas personas lo ignoran sin siquiera probarlo. Pero cuando entiendas lo que ocurre realmente bajo la superficie de la piel, te aseguro que este ingrediente dejará de parecerte común. Carmen llegó a mi consulta, convencida de que sus manos ya no tenían solución. Manchas, sequedad, textura apagada. Había probado cremas caras, tratamientos rápidos y soluciones prometedoras que nunca cumplieron lo que ofrecían. Por eso, cuando le hablé del primer paso, me miró con una mezcla de duda y resignación. Lo primero que le recomendé fue algo que muchos subestiman: aceite de ricino, ese aceite espeso, denso, con un olor particular que durante años fue relegado a los botiquines antiguos. Cuando le entregué un pequeño frasco, Carmen me preguntó sin rodeos si de verdad algo tan sencillo podía ayudar a sus manos. Su reacción era comprensible. Vivimos rodeados de productos sofisticados y cuesta creer que una solución tan básica pueda marcar una diferencia real.
Sin embargo, la ciencia moderna ha confirmado lo que generaciones anteriores ya intuían. El aceite de ricino contiene cerca del 89,5% de ácido ricinoleico, un ácido graso con una estructura poco común. Esta estructura es tan especial que ha sido estudiada durante años por investigadores interesados en comprender por qué logra penetrar la piel cuando otros aceites se quedan en la superficie. A diferencia de los aceites comunes, el ácido ricinoleico posee un grupo adicional de oxígeno e hidrógeno que actúa como una auténtica llave molecular. Esta llave abre paso a capas profundas de la piel, alcanzando zonas donde muchos productos costosos no llegan. En esas capas profundas se encuentran los melanocitos, las células encargadas de producir melanina. Cuando estas células pierden su equilibrio, comienzan a liberar pigmento de forma irregular, dando lugar a manchas oscuras. El ácido ricinoleico ayuda a debilitar los enlaces que retienen ese exceso de pigmento y al mismo tiempo favorece la renovación celular natural. En términos sencillos, no se trata de blanquear la piel, sino de ayudarla a prepararse desde dentro y a recuperar su funcionamiento normal. Pero el verdadero cambio no depende solo del ingrediente, sino de la forma en que se utiliza. Carmen siguió una rutina muy precisa cada noche. Aplicaba el aceite alrededor de las 8, cuando la piel empieza a prepararse para su fase de regeneración nocturna. Usaba únicamente 3 gotas, calentadas previamente entre los dedos durante unos segundos para activar el aceite y reducir su densidad. Con el dedo anular aplica pequeños toques suaves sobre cada mancha sin frotar durante medio minuto. Después venía un detalle clave que marcó la diferencia. Se colocaba guantes de algodón antes de dormir. Este gesto sencillo evita el roce, mantiene la hidratación y crea un microambiente que permite que el aceite actúe durante toda la noche sin interrupciones. Por la mañana solo me lavaba las manos con agua tibia, sin jabón, para no eliminar los lípidos naturales de la piel. Tras 3 semanas, Carmen me envió una foto. Las manchas se veían más claras, la piel más uniforme y con una textura visiblemente más saludable. No fue un cambio repentino ni artificial, sino una mejora progresiva y real. Muchos pacientes dicen haberlo intentado todo, pero la diferencia está en comprender el proceso y ser constantes. El aceite de castor no actúa como un químico agresivo, sino como un regulador que ayuda a la piel a volver a funcionar correctamente. Un último consejo importante: utiliza siempre aceite de ricino prensado en frío y sin hexano. Los productos refinados con solventes pueden irritar la piel y anular sus beneficios. En el siguiente paso del protocolo descubrirás un segundo método natural, potente y preciso que puede acelerar los resultados cuando se aplica correctamente, pero que también exige atención y cuidado. Te hablo de una combinación muy simple en apariencia, casi discreta, pero con un respaldo científico claro cuando se usa de forma correcta. Se trata del jugo de limón fresco unido al vinagre de manzana crudo. Son ingredientes comunes de cocina, de esos que han acompañado a generaciones de mujeres, pero juntos provocan una reacción bioquímica concreta que actúa sobre el pigmento responsable de las manchas y ayuda a equilibrar el pH de la piel, creando un entorno menos favorable para que vuelvan a aparecer nuevas marcas. Carmen, la paciente de 73 años cuya historia te compartí antes, solía llamarla su milagro líquido. Sin embargo, conviene dejar algo muy claro. Aquí no hay magia ni promesas irreales, solo química bien comprendida. El jugo de limón fresco contiene aproximadamente entre 5 y 6% de ácido cítrico, un ácido orgánico capaz de actuar sobre los queratinocitos que retienen la melanina superficial. El vinagre de manzana crudo, el que presenta ese aspecto turbio conocido como con la madre, aporta ácido acético natural que ayuda a regular el pH cutáneo y a frenar la activación de ciertas enzimas relacionadas con la pigmentación.
Cuando ambos se combinan, distintos investigadores describieron este fenómeno como una despigmentación sinérgica, ya que cada ácido potencia la acción del otro. El resultado, cuando se aplica con constancia y cuidado, es una piel más clara, más uniforme y con un aspecto visiblemente rejuvenecido, como si recuperara parte de su equilibrio natural. Pero debo insistir en un punto esencial. Esta mezcla nunca debe utilizarse durante el día. El jugo de limón contiene psoralenos, compuestos que, al exponerse a la luz solar, pueden desencadenar una reacción conocida como fitofotodermatitis. Esto puede provocar quemaduras importantes y manchas aún más oscuras. Por eso, su uso es exclusivamente nocturno y es imprescindible seguir los pasos con precisión. Protocolo nocturno de despigmentación. Aplica la mezcla solo 3 noches por semana, por ejemplo domingo, martes y jueves, evitando siempre las noches consecutivas. La piel necesita tiempo para recuperarse entre aplicaciones. Preparación. Exprime una cucharadita de jugo de limón fresco. No utilices jugo embotellado. Mézclalo con una cucharadita de vinagre de manzana crudo, evitando los productos refinados. Las versiones naturales conservan enzimas activas que favorecen la acción. Aplicación. Empapa un disco de algodón, no una bola, y presiona suavemente sobre cada mancha durante exactamente 10 minutos. Usa un temporizador. Menos tiempo no es suficiente y más tiempo puede irritar la piel. Neutralization. Enjuaga con agua fría y aplica de inmediato gel de aloe vera puro. Esto calma, hidrata y detiene la acción ácida, reduciendo el riesgo de enrojecimiento o descamación. Protección. A la mañana siguiente, incluso antes de beber agua, aplica protector solar de amplio espectro con factor de protección 50. Aunque esté nublado, los rayos ultravioleta atraviesan nubes y cristales y la piel tratada permanece fotosensible entre 24 y 48 horas. Este protocolo no sustituye la evaluación médica. Si tienes piel sensible, antecedentes de dermatitis, lesiones abiertas o estás siguiendo un tratamiento dermatológico, es fundamental consultar antes con un profesional de la salud. En un estudio publicado en una revista internacional de dermatología, una mayoría significativa de los participantes observó una mejora visible y progresiva en la apariencia de sus manchas tras varias semanas de uso constante. Al combinarlo con aceite de ricino, la eficacia aumentó aproximadamente un 50%. Lo más interesante de este método es que no solo aclara la piel, también estimula la regeneración natural, mejora la textura, ayuda a afinar los poros y aporta luminosidad. Cuando Carmen me envió su foto tras 8 semanas, me dijo sonriendo que ya no le preguntaban por tratamientos láser, sino por la receta del vinagre. Y no es casualidad, porque cuando la ciencia se aplica con criterio, la naturaleza responde. En el siguiente bloque voy a revelarte el tercer ingrediente clave. Una planta tan potente que incluso grandes compañías farmacéuticas intentaron patentarla sin éxito porque la naturaleza ya había diseñado un tratamiento completo para la piel mucho antes que cualquier laboratorio. Antes de continuar, quiero leerte. ¿Alguna vez utilizaste limón o vinagre en tu piel? Escríbeme sí, ya lo probaste o no, si esta será tu primera vez. Ahora presta atención porque entramos en el tercer método, la planta protagonista y el escudo natural que multiplica los resultados. Si los 2 primeros pasos del protocolo actúan como reparadores externos, este tercer método es una auténtica joya vegetal. Se trata de una planta tan eficaz que una farmacéutica internacional intentó registrarla en el año 2018 para incorporar a cremas despigmentantes, pero no lo consiguió. ¿La razón? No se puede patentar aquello que la naturaleza ya creó de forma perfecta. Hablamos de la aloe vera, también conocida como sábila. El poder menos conocido de la aloe vera va mucho más allá de lo que la mayoría imagina. Muchas personas creen que solo sirve para aliviar quemaduras,
pero la investigación científica moderna ha demostrado algo mucho más interesante. Contiene más de 75 compuestos activos, entre ellos uno llamado aloína, considerado un despigmentante natural tan eficaz que su uso está regulado dentro de la normativa cosmética de la Unión Europea. La aloína actúa inhibiendo la enzima tirosinasa responsable de activar la producción de melanina. Al reducir su actividad, la piel deja de producir pigmento en exceso y comienza poco a poco a recuperar un tono más uniforme y natural. Cuando le recomendé a Tom, un hombre de 67 años, que aplicará aloe vera fresca cada mañana, su reacción fue de total escepticismo. Sin embargo, 6 semanas después, regresó a consulta y me dijo con sorpresa que no veía sus manos tan claras desde que tenía 40 años. ¿Cómo utilizarla de forma correcta? El método que siguió Tom es muy preciso. Corta un trozo de aproximadamente 5 centímetros de una hoja externa de la planta. Las hojas más maduras concentran mayor cantidad de principios activos. Ábrela a lo largo y extrae únicamente el gel transparente con la ayuda de una cuchara. Evita el látex amarillento que se encuentra justo debajo de la piel de la hoja. Aunque contiene más aloína, también puede resultar irritante. Mezcla una cucharada de este gel con 3 gotas de aceite de vitamina E. Esta combinación evita la oxidación del aloe y aporta tocoferoles, antioxidantes potentes que refuerzan el efecto aclarante. Aplica la mezcla cada mañana sobre la piel limpia y seca, antes de cualquier otro producto. Deja actuar exactamente 20 minutos y luego enjuaga con agua tibia. La aloe vera no solo ayuda a reducir las manchas, también hidrata en profundidad, favorece la reparación del tejido cutáneo y crea una barrera natural que potencia los tratamientos nocturnos, como el uso del aceite de castor, mejorando su absorción. Un estudio realizado por la Universidad de Bombay siguió a 89 participantes que utilizaron aloe vera durante 12 semanas. El 72% reportó una mejoría visible en la pigmentación. Aquellos que combinaron el aloe con el aceite de ricino mostraron resultados aproximadamente un 35% más rápidos. Paso 5. El gesto final que muchos pasan por alto y que actúa como un verdadero sellado calmante del protocolo es la aplicación de té verde en forma de tónico sobre la piel de las manos. Un paso sencillo, casi invisible, pero con un impacto profundo cuando se mantiene en el tiempo. El té verde no es solo una bebida saludable. Desde el punto de vista dermatológico, es una de las fuentes naturales más ricas en polifenoles, especialmente catequinas como el galato de epigalocatequina. Estos compuestos tienen una potente acción antioxidante y antiinflamatoria, ayudando a neutralizar los radicales libres que aceleran el envejecimiento cutáneo y favorecen la aparición de manchas. Además, el té verde contribuye a calmar la piel, reducir el enrojecimiento y reforzar la función barrera, algo esencial en pieles maduras que han sido sometidas a tratamientos despigmentantes. Cuando se utiliza como tónico, el té verde actúa como un velo protector. No solo refresca, sino que ayuda a equilibrar el pH después de los pasos anteriores, disminuye la sensibilidad y prepara la piel para mantenerse estable a lo largo del día. En las manos, donde la piel es más fina y está constantemente expuesta, este paso marca una diferencia visible en textura y luminosidad. Preparación del tónico. Hierve una taza de agua y añade una bolsita de té verde o una cucharadita de hojas secas de buena calidad. Deja infusionar durante 10 minutos exactos para extraer bien los polifenoles. Retira el té y deja enfriar completamente. Es fundamental que el líquido esté a temperatura ambiente antes de aplicarlo sobre la piel. Una vez frío, verter el té en un frasco con atomizador limpio. Puedes conservarlo en el refrigerador hasta 3 días. Pasado ese tiempo, es mejor preparar una nueva infusión para asegurar su frescura y eficacia. Modo de uso.
Cada mañana y cada noche, después de limpiar las manos y antes de aplicar cualquier crema, rocía el té verde directamente sobre la piel a una distancia de unos 10 centímetros. 2 o 3 pulverizaciones son suficientes para cubrir ambas manos. No frotes. Deja que se absorba de forma natural durante 1 o 2 minutos. Este gesto diario ayuda a prolongar los efectos del protocolo completo. El té verde actúa como un calmante natural, reduce la sensación de tirantez, mejora el aspecto de la piel apagada y contribuye a que las manchas tratadas no se activan con facilidad. Constancia y cuidado. Si notas la piel especialmente sensible, puedes limitar su uso a 1 vez al día durante la primera semana. Como todo tratamiento natural, la clave está en la regularidad y en escuchar la respuesta de tu piel. Con el tiempo, este simple spray se convierte en un pequeño ritual de protección y cuidado que mantiene las manos más suaves, uniformes y visiblemente más jóvenes. Paso 5. El protector solar no es opcional, es obligatorio. Y aquí viene una verdad que puede resultar incómoda, pero necesaria. Si omites este paso, todo lo que hiciste antes pierde sentido. No sirve de nada reparar, aclarar y regenerar la piel por la noche si durante el día sigues permitiendo que el sol la dañe sin protección. Imagina intentar secar el suelo mientras el grifo sigue abierto. Eso es exactamente lo que ocurre cuando usas tratamientos despigmentantes sin un buen protector solar. Muchas personas siguen creyendo que el protector es solo para la playa o para el verano. Ese es un grave error. A partir de los 50 años, la piel produce alrededor de un 75% menos defensas naturales frente a la radiación ultravioleta. Ese factor de protección 30 que te funcionaba a los 30 años hoy equivale en la práctica a protegerse con papel fino frente al sol. Lo que necesitas es un protector solar de factor de protección 50, de amplio espectro, capaz de bloquear tanto los rayos UVA como los UVB. Debe contener óxido de zinc en una concentración mínima del 15%, o bien dióxido de titanio o filtros modernos como el Mexoril SX. Evita fórmulas perfumadas o con alcohol, ya que pueden irritar la piel madura y sensibilizada por los tratamientos previos. La forma de aplicación también importa. Usa una cucharadita completa para rostro y cuello. Sí, esa cantidad. Menos no protege. Aplícalo cada mañana como último paso de tu rutina y aplica cada 2 horas si estás al aire libre, incluso si no sientes el sol directamente. Incluso en días nublados, las nubes solo bloquean alrededor del 20% de la radiación solar. Recuerdo a Uberlinda que una vez me dijo con total tranquilidad que solo hacía jardinería y que el sol no le daba fuerte. Le mostré una imagen con luz ultravioleta de su rostro después de una tarde en el jardín y desde ese día nunca volvió a saltarse la aplicación del protector. En el próximo bloque te revelaré el 5º y último método, el más potente de todos. No es una crema ni un aceite, es algo que actúa desde el interior, porque el verdadero secreto para una piel sin manchas y con luz propia empieza desde dentro del cuerpo. Antes de seguir, dime algo muy simple y muy importante. ¿Usar protector solar en las manos todos los días? Escribe sí si ya lo haces o no, si nunca lo has tenido en cuenta y lee los comentarios, porque aquí es donde muchas manos empiezan a envejecer sin que nadie se dé cuenta. Puedes usar los mejores productos del mundo, seguir cada paso externo con disciplina y aplicar las fórmulas con precisión, pero si tu alimentación diaria sigue alimentando la inflamación, el exceso de azúcar y el estrés oxidativo, en realidad estás trabajando contra tu propia piel. Conviene recordar algo fundamental. La piel es el órgano más grande del cuerpo y comparte la misma sangre, los mismos nutrientes y el mismo oxígeno que tu corazón y tu cerebro. Lo que ocurre dentro, tarde o temprano, se refleja fuera, especialmente en zonas expuestas como las manos.
El protocolo interno que le indiqué a Carmen cuando regresó a mi consulta con resultados sorprendentes comenzó con una pregunta muy sencilla. Le pregunté qué había cambiado además de los tratamientos externos. Ella sonrió con calma y me respondió: solo seguí exactamente lo que usted me dijo que bebiera cada mañana. Ese elixir matinal fue diseñado con un objetivo claro: activar el hígado, ayudar a equilibrar el pH interno y reducir la producción de melanina desde dentro. La receta activadora de la mañana es la siguiente: 200 mililitros de agua tibia, nunca caliente, el jugo de medio limón fresco, una cucharada de vinagre de manzana crudo, un cuarto de cucharadita de cúrcuma y una pizca de pimienta negra. La pimienta negra cumple un papel clave porque puede aumentar hasta 20 veces la absorción de la curcumina presente en la cúrcuma. La curcumina, según investigaciones publicadas en revistas científicas de bioquímica clínica, actúa inhibiendo la enzima tirosinasa responsable de activar la producción de melanina. Esta mezcla debe beberse 30 minutos antes del desayuno todos los días. En muchas personas, los primeros cambios se notan en menos de 3 semanas, con una piel más luminosa y un tono más uniforme. A este protocolo interno se suma un aliado esencial que muchas veces se pasa por alto: el té verde. No solo es útil como tónico externo, sino que consumido a diario actúa como un regulador profundo del envejecimiento cutáneo. El té verde contiene EGCG, un polifenol con una potente acción antioxidante y moduladora de la pigmentación. No es casualidad que muchas marcas cosméticas intenten replicarlo en sueros despigmentantes. El uso recomendado es de 3 tazas de té verde al día, repartidas entre la mañana y la tarde. Conviene evitarlo por la noche para no interferir con el descanso. Este hábito ayuda a reducir el estrés oxidativo, protege las células y apoya los mecanismos naturales que mantienen la piel más clara y uniforme. La alimentación completa este enfoque desde dentro. Existen alimentos que, consumidos con regularidad, apoyan visiblemente la reducción de manchas. El salmón salvaje, 2 veces por semana, aporta vitamina D natural y ácidos grasos omega 3, esenciales para la regeneración celular cutánea. Las nueces de Brasil, 3 al día, son una fuente concentrada de selenio, un mineral que ayuda a regular la síntesis de melanina. Los pimientos rojos, 1 al día, aportan grandes cantidades de vitamina C, clave para la producción de colágeno y para frenar la oxidación que oscurece la piel. La espinaca cocida, 2 tazas al día, aporta folato natural que contribuye a reparar el ADN dañado por la radiación solar. El método que aceleró todo, en el caso de Carmen, fue el masaje linfático. Ella misma me dijo que notaba cómo las manchas parecían deshacerse más rápido al masajear sus manos con el aceite. El sistema linfático es el encargado de eliminar residuos celulares. Cuando la melanina degradada no se drena correctamente, el proceso de aclarado se vuelve más lento. Cada noche, después de aplicar el aceite de ricino, realiza movimientos suaves con las yemas de los dedos, desde las muñecas hacia los codos, del centro hacia los lados y con gestos lentos. 2 minutos son suficientes para estimular el drenaje y apoyar el proceso natural de renovación. El calendario de resultados suele seguir un patrón claro. En las primeras 2 semanas la piel se siente más hidratada y uniforme. En la tercera semana las manchas comienzan a difuminarse por los bordes. Entre la 5ª y la 8ª semana el cambio ya es visible para los demás. Tras 12 semanas, muchas personas entran en una fase de mantenimiento con una piel más firme, luminosa y segura. Carmen me dijo algo que resume todo este proceso. Ya no escondo mis manos, ahora las muestro con orgullo. Y esa es la verdadera transformación. No se trata solo de estética, sino de recuperar confianza, presencia y bienestar. Tu cuerpo sabe renovarse, solo necesita las herramientas correctas y la constancia para usarlas. Si este contenido te fue útil, regálanos un me gusta para que esta información llegue a más personas que lo necesitan. Compártelo con alguien que quiera cuidar su piel de forma natural y consciente.
Y ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál de las 5 fórmulas te gustó más o te gustaría empezar a probar primero? Te leo y respondo cada mensaje.